Muchas gracias, muchas gracias. Gracias de corazón. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es martes 7 de mayo, estamos saliendo en vivo, son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un muy talentoso artista venezolano, escritor, actor, Orlando Urdaneta. Qué suerte la mía. Me pagan para conversar con Urdaneta, y vamos a hablar de una exposición de sus pinturas, de sus cuadros y también del relanzamiento de su libro Los funerales del presidente. Esto va a ser el 3 de junio. No se pierdan a Urdaneta en un momentito. El programa va dedicado con mucho cariño a Francesco Dada, que ha venido desde Italia, Cristian Márquez, Natalie Chacón, Noemí Segundo, la bella Jelly, que viene desde Irlanda. Qué cosa increíble e improbable que nos vean en Irlanda. Y Antonio, compatriota, que viene desde Barcelona. Gracias a todos. Bueno, hoy ha sido un día insólito, ¿no? Porque Barcelona perdió con Liverpool 4-0 y quedó fuera de la final de la Champions. Para mí ha sido un día bueno porque se anunció que Mega a partir del próximo lunes va a emitir el programa de Cala. Cara a Cala es el título. Los días de semana, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la noche. Es una muy buena noticia. Bienvenido, Cala, a Mega. También ha sido un buen día porque el vicepresidente de Estados Unidos, el señor Pence, en la Conferencia de las Américas en Washington, aludió a la crisis venezolana. Dijo, para comenzar, que el general Christopher Figuera, que era hace 10 días el jefe de la temida policía política, el SEBIN, en Venezuela, y que tomó la decisión valerosa de liberar a Leopoldo López en la madrugada del pasado martes 30 de abril, es considerado ahora un amigo de Washington y las sanciones que habían sido dictadas contra él y su familia han sido levantadas. El paradero del general Figuera es desconocido, o lo es al menos para mí. No sé si está todavía en Venezuela, espero que no. Me dicen que ya consiguió salir a Colombia. En cualquier caso, el general Figuera, al liberar a Leopoldo López, se jugó la vida y desafió corajudamente a la dictadura de su país. Hoy anuncio que Estados Unidos remueve todas las sanciones sobre el general Manuel Christopher Figuera con efecto inmediato. También anunció en ese acto en Washington el señor Pence que el buque hospital Comfort, como comodidad o confort, se va a dirigir pronto, va a zarpar pronto a mares cercanos a Venezuela. Lástima que sea un buque hospital y no un portaaviones, ¿no? Yo hubiera preferido un portaaviones, pero bueno, un buque hospital. Con el propósito o la tarea, ciertamente encomiable, aunque de difícil ejecución, de proveer de medicinas y en general de atención médica a la desesperada población venezolana que con tanta urgencia las requiere. ¿Cómo y cuándo esto va a ocurrir? No lo sé. Dicen que ese buque hospital va a estar 5 meses abocado a esa tarea. ¿Cómo va a entrar esa ayuda humanitaria, medicinal en Venezuela? Todavía no lo sabemos. Hoy anuncio que ante la indicación del presidente Trump, la Armada estadounidense enviará el buque hospital Comfort a América del Sur en junio. El Comfort irá a una misión humanitaria de 5 meses para tratar la crisis en Venezuela. La fuerza militar estadounidense que trabajan con sus contrapartes en la región estarán ahí para proveer asistencia médica en las comunidades que lo necesitan, ayudar a aliviar a los países sobrepasados por el influjo de la gente que sufre en Venezuela. Yo digo que sería formidable que Estados Unidos tomara esta vez la decisión que no tomó en vísperas del 23 de febrero, y es que la ayuda humanitaria, médica, va a entrar a despecho de la dictadura. No importa lo que haga la dictadura para obstruirla. Es decir, va a entrar
custodiada por fuerzas militares suficientemente poderosas para disuadir a los matones del régimen. También ha anunciado hoy el señor Pence que van a continuar con la política de incentivos o estímulos, entiéndase, recompensas monetarias a los militares que por una vez den el paso definitivo, rompiendo con Maduro y apoyando al presidente Guaidó. At the State Department, Vice President Mike Pence announced new incentives to persuade the Venezuelan military to abandon its leader, Nicolas Maduro. The United States of America will consider sanctions relief for all those who step forward, stand up for the Constitution, and support the rule of law. No basta con decir levantamiento de sanciones o alivio de sanciones, ¿no? Porque eso más que un premio es la exoneración de un castigo, lo que no es igual. Hay que levantar el castigo, pero además premiar y hacerlo de un modo crematístico y generoso para que esos venezolanos dubitativos que ocupan altos cargos en las Fuerzas Armadas encuentren la razón final poderosa para desertar de la dictadura y apoyar a Guaidó. Yo pondría un precio a las cabezas de Maduro, Cabello y sus secuaces, un precio. Y yo les ofrecería a los generales no 1 millón, sino 10 millones de dólares o de libras esterlinas, si así lo prefieren, en el caso de que entreguen esas cabezas, vivos o muertos. Es decir, que yo sería así de franco en la oferta, ¿no? Pero habrá gente que se escandalice. Para mí son bandoleros, son truhanes, son criminales, buscados globalmente, de manera que ponerles un precio a sus cabezas no creo que sería demasiado exagerado. El secretario de Defensa, señor Pat Shanahan, que me cuentan que está impaciente por demostrar el poderío militar de Estados Unidos en Venezuela. Lo bueno de los militares es que han sido entrenados largamente para ir a la guerra, entonces nada los excita más que en efecto ir a la guerra, ¿no? O sea que es uno de los nuestros, Shanahan, y dijo esto sobre el buque hospital. Yo creo que Shanahan está pensando, ese buque hospital hay que acordonarlo, custodiarlo, protegerlo con otros buques de una cierta fuerza bélica disuasiva, tratándose de los matones de Caracas, ¿no? Earlier, Acting Defense Secretary Patrick Shanahan met with Colombian officials where he said the Pentagon has been discussing several plans, including the deployment of a military hospital ship to the region. It's not about sending a ship down. You have to get doctors and nurses, and so it's very highly choreographed in terms of the amount of people that you have to put in place. Bueno, yo creo que el peor presidente que ha tenido España después de Franco ha sido Zapatero, y el peor expresidente que ha tenido España en un siglo ha sido Zapatero. Zapatero es el valedor, el padrino y el tonto útil de Maduro, y continúa fatigándose en esa oprobiosa tarea, en ese innoble oficio, ¿no? El de defensor, no sé si desinteresadamente, de Maduro. Ahora se propone boicotear cualquier esfuerzo de la administración Trump para traer libertad en Venezuela. O sea, no tengo ninguna, pero ninguna duda que la vía que se ha iniciado, que se ha intentado, no va a dar resultado. Y que antes o después, porque estamos hablando de un país que lo merece, sobre todo, la gente lo merece, la gente quiere paz, antes o después va a haber un diálogo, una negociación y un acuerdo de convivencia. No tengan ninguna duda, no se va a producir ninguna vía de hecho, ni por la fuerza se va a producir ningún cambio. Pues yo discrepo. Yo creo que la mayor parte de los cambios que han ocurrido en la historia de la humanidad se han desprendido del uso de la fuerza. Lo que ocurre es que en esta contienda desigual, quien usa la fuerza es el que usurpa maléficamente el poder, y la otra parte se inhibe, se abstiene de usarla porque se considera demasiado virtuosa para rebajarse a usar la fuerza, que es un capital error. Pero Zapatero está equivocado. Zapatero dice que habrá que negociar. Yo digo, habrá que negociar con Maduro y Cabello, sí, cómo no, cuando estén presos, ¿no? Y habrá que dialogar con ellos para ver de qué manera quieren convivir humanamente con los otros presidiarios, reos del correccional, ¿no? Antes no hay nada que negociar con ellos, simplemente hay que echarlos del poder. Zapatero ignora, o se hace el tonto, ¿no? Y como la cara le ayuda, que para echarlos del poder
habrá que usar la fuerza. Ahora, esto a él le molesta, ¿no? Esto le duele. Él no quiere que salgan del poder. Él quiere que Maduro y Cabello se queden ahí lustros, décadas. Y entonces por eso trata de sabotear los esfuerzos de Trump, a los que ya descalifica de plano y dice que están condenados a ser una catástrofe, un auténtico desastre. Yo creo que la política de Trump es un auténtico desastre para Venezuela, una catástrofe, sin más, y seguramente porque muchos de los que oigo todos los días hablar de Venezuela no han estado nunca allí. Bueno, yo no he estado nunca en la Luna, y sin embargo sé que el hombre llegó a la Luna. No he estado nunca en Siria o en Irán, ni voy a ir en esta ni en mis próximas 7 vidas de gato, y sin embargo sé que son estados terroristas. No hace falta ir a Venezuela, señor Zapatero, para saber que allí manda, matando, una dictadura cruel. El problema con usted es que ha ido tantas veces a Venezuela que ya es miope, y es amigote y cómplice de los dictadores, de los narcodictadores. ¿Lo es por despiste, porque es un tontorrón? ¿Ah? ¿O lo es porque hay negocios en juego, pozos petroleros que se adjudican a sus amigotes? No lo sé. Pero yo creo que usted está completamente equivocado. Y no voy a romper aquí una lanza por el presidente Trump. Yo no soy un adorador de Trump. Pero sí creo que este año se han hecho grandísimos avances en Venezuela por la causa de la libertad. Grandísimos. Y uno no menor es que Estados Unidos haya reconocido a Guaidó y que haya exhortado al mundo libre a hacer lo propio. O sea que usted en este caso ha elegido estar del lado incorrecto de la historia, a diferencia de Felipe González, que, siendo de su propio partido, es en cambio un señor del que sí puede decirse que fue un gran estadista y es un gran expresidente. Y él no se cohíbe a la hora de llamar tirano a Maduro y de exigir su derrocamiento, y tampoco se engaña respecto de las intenciones de Putin y los chinos en Venezuela. Fíjense, esto lo dijo hoy en Buenos Aires. Es un poco excesivo hablar de Guerra Fría, aunque haya alguna sintomatología de eso. Me pregunta, ¿Putin se la jugará por Venezuela? No, padre. ¿En qué momento volverá a encontrarse cariñosamente recuperando su antigua relación con Trump? En cualquiera, no sé en cuál, pero en cualquiera. Les aseguro que China no se juega su proyecto de América Latina, quemando sus posibilidades con el tirano Maduro. Bueno, Felipe González es un hombre que tiene la cabeza bien amoblada, le cabe el mundo en la cabeza, ha recorrido el mundo incontables veces, entiende muy bien que para los chinos América Latina es un negocio, es un gran negocio, y Maduro ya no es un negocio para ellos. En cuanto a Putin, yo creo que se ha dedicado a encordiar un poco a Estados Unidos en Venezuela, pero evidentemente él no se va a ir a la guerra por Venezuela, y menos para sostener a Maduro. Lo único que quiere Putin es fastidiar un poco a los americanos para que le dejen Ucrania. Ustedes quédense con Venezuela y yo me quedo con Ucrania, ¿no es cierto? Y quiere también cobrar la deuda onerosa que tiene Venezuela con él. Y sabe que la va a cobrar con Guaidó y no con Maduro. No es tonto tampoco. Dicho lo cual, en Santo Domingo hay un ministro de integración, debe ser un perfecto inútil, ¿no? En general, un ministro de integración no sirve para nada, no integra nada, ¿no es cierto? Ni siquiera es capaz de integrar o articular algunas palabras mínimamente decentes. No, este señor es un indecente, es un charlatán mediocre, de pacotilla, que rompe lanzas a favor de, claro, de Maduro, por supuesto. El gobierno dominicano, antes con Leonel y ahora con Danilo Medina, ha sido un socio indigno de la dictadura venezolana. Y este sujeto impresentable, de apellido Mejía, dice que la otra tarde o la otra mañana del 30 de abril, Leopoldo López y Juan Guaidó eran unos miserables golpistas. Que el árbitro continental, Luis Almagro, secretario general de la OEA, en vez de realizar una labor de equilibrio, de mediación, lo que hace es que se parcializa y estimula a los golpistas a que vayan a una confrontación. Es condenable eso. Es condenable y evidentemente eso lo descalifica para todo. O sea, él condena a Almagro, al presidente Guaidó y a Leopoldo por ser golpistas y por propiciar una confrontación. Es increíble, ¿no? Es increíble. Bueno, la otra semana
la pasada semana, quiero decir, propalamos aquí el testimonio de una señora a la que le habían disparado en la clínica Alfa de Caracas, en medio de las refriegas y los disturbios del miércoles y martes de la semana pasada. Esto parecía inverosímil, no lo era. Tenemos las imágenes. Sí, contaré yo lo que ya están viendo ustedes, ¿no? Ahí hay una gente en la clínica Alfa de Caracas y hay unos uniformados. Salen y luego uno regresa y va a disparar 2 veces. Ahí está. Y quienes estaban ahí en realidad no eran, creo yo, opositores al régimen que estaban manifestándose en las calles. Quizá había uno o dos que se habían refugiado ahí, pero eran principalmente pacientes de la clínica. También me han enviado, y advierto que es muy escabroso, es muy truculento, un video en el cual se observa cómo un desdichado sujeto, presumiblemente de nacionalidad venezolana, pero no me atrevo a afirmar esto porque los peores torturadores en Venezuela son los cubanos, largamente adiestrados en ese oficio vil. Fíjense cómo se ensaña con 3 muchachitos a los que les han cubierto el rostro. Les advierto que las imágenes hieren la sensibilidad de cualquiera. ¡Ay! Llévate. Excelente, vale. ¿Qué te pasó aquí a ti? Es una operación de la columna y un lunar del pelo. ¿Ah? Es un lunar del pelo. Como operaron de la columna, de la espina, ¿viste? Y eso. No, pero las piernas no las tiene operadas. No, le puedo desviarlo todo. Así, claro así. Esto es para que ustedes sigan agarrando vergas que es del gobierno. El comandante. Toma. Dale otro. Al otro que se desmaye. Ahí al lado de él. El que tortura es venezolano, creo. Viste un uniforme de la patria, ¿no? Cobra un sueldo de la patria. Debería ser un defensor de aquellos que está torturando. Urdaneta bajó la vista, no pudo mirar las imágenes. Yo hice lo mismo editando, ¿no? Porque nos rebaja, así rebaja la condición humana ser testigos de todo esto, ¿verdad? Además, el sujeto que tortura está siendo grabado por un cómplice que se ríe de sus abusos y tropelías, que le festeja esas obscenidades, ¿no? Es terrible porque además ese tipo que está torturando será el resto de su vida desdichada el tipo que torturó a 3 jóvenes venezolanos en cuclillas con los rostros cubiertos, ¿no? Él sabe quién es, sus amigos van a saber quién es, sus familiares van a saber quién es. O sea, ha desgraciado su existencia, ¿no? Y todo para torturar en nombre de un dictador que debería provocarle repudio a ese sujeto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? Ay, ni nada, perro. Métele otro. Ay. Ve para allá, no me veas. Ay, que la piernita. No me veas, le dice a quien está torturando, ¿no? Pero el mundo lo está viendo. El mundo lo va a seguir viendo el resto de su vida desgraciada. Esto está ya en redes sociales, ¿no? O sea, él quería que no lo vieran, pero lo estamos viendo. Y por eso es que yo lo estoy difundiendo. Porque a esta gente hay que desnudarla y exhibirla y denunciarla con nombre y apellido. Yo mañana voy a saber cómo se llama el torturador y voy a poner de nuevo su rostro y voy a decir su identidad. De modo que si él es tan miserablemente cobarde para ensañarse con esos jovencitos y aporrearlos de esa manera mientras el otro se ríe, va a pagar al menos con la ignominia eterna, las ruindades, las abyecciones de las que hemos sido testigos muy a nuestro pesar esta noche, y pido disculpas. Pero a esta gentuza, a esa canalla, hay que denunciarla.
¿Te operaron aquí? 3 años. No, vale, está seco ya. Eso está seco ya. No, aparte estos demonios de ahí. Pega la mano allá. Ahí. Ve para allá, Ve mamá. para adelante, maldito loco. Ve para allá. Ve para allá, ve para allá. Siéntate, siéntate. Siéntate, no te voy a dar más porque te puedes joder la columna. Yo por eso desde niño he sido enemigo de los militares y de los curas. Es decir, yo creo que en América Latina, hablo por el vecindario que es nuestro y que yo conozco, más o menos, los dos partidos políticos que más daño han hecho son los curas, o sea, la iglesia, y los militares, las Fuerzas Armadas, que nunca son amadas, ¿no? Y que en Venezuela ni siquiera están armadas ya, ¿no? Pero bueno, dicho eso, fíjese, este periodista de nombre Quevedo, a este periodista, John Quevedo, el pasado martes 30 de abril le dispararon tal cantidad de perdigones en el brazo que lo dejaron virtualmente con el brazo abierto, con los huesos al aire. No se ve eso, por suerte, y él se ha recuperado y lo cuenta todo. Veo que me están forcejeando, a todo esto yo estoy gritando duro, prensa, 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 y alzo la cámara y muestro así mis equipos, muestro el casco que dice prensa gigante, y me querían como que quitar el casco, me querían quitar la máscara. Empiezo a sentir los golpes y como que los perdigonazos, y yo como, pero ya va, prensa, prensa, y siguen dándome, y ellos me siguen como que disparando, y yo prensa, 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 y nada que se detenía. Hasta que él, en medio del fragor de la batalla, además uno no entiende por qué le disparan a un periodista que está identificándose como tal, ¿no? Él dice que él no había sentido el dolor del brazo completamente destruido. A lo que veo así, volteo hacia abajo, yo veo que tengo el brazo así súper rojo, y les digo, hermano, mira, 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 mira. Y cuando veo el sangrero, es que yo me paro y les digo como que ya. Y ellos como que se detienen, me pillan la cámara, yo le tengo que entregar la cámara, que más iba a hacer, y todo sangrado, tenía un zapato en el piso, ya estaba todo con la adrenalina y la cuestión, yo ni siquiera sentía el dolor, no sentía el brazo, pero volteo así y o sea, con mi presión se me veían los dos huesos. Un valiente este muchacho, un valiente, un colega nuestro, lo admiramos mucho. Y Venezuela se va a redimir de todos estos oprobios, de todas estas miserias, y se va a reencontrar con lo mejor que tiene su gente. Maduro, Cabello, los torturadores, los espías cubanos no son Venezuela y no la representan tampoco, ¿no? Es decir, que son un accidente en la historia de Venezuela al que habrá que dejar atrás prontito. Cuando se dice, y ya termino porque viene Orlando Urdaneta, cuando se dice, bueno, es que en Venezuela no hay atención médica, uno dice, bueno, quizás es una exageración, a lo mejor sí hay, o si uno tiene dinero, encuentra una clínica que te pueda curar, ¿no? Nos hicieron llegar este video. Fíjense que este sujeto, este individuo, este enfermo, ¿no? Está echado en el piso. No hay medicamentos, remedios para atenderlo, aliviar su dolor, pero tampoco hay una cama. Y agoniza como si fuera un animal, que además ningún animal merece agonizar así tampoco, pero como si fuera un perro callejero, ¿no? Es casi un cadáver que todavía respira, y a nadie lo escandaliza esto, ¿no? Alfredo. Así estamos en el hospital limpiándole su herida. Aquí está la herida. Hoy está muchísimo peor que ayer, lamentablemente. Estamos limpiando el cuarto. Aquí estoy con este ayudante que me salió hoy. Auxiliar de patología. Él con máscara, Ángel Madrid. Y yo sin máscara, respirando cada 10 segundos. Estos son todos los muchachos, parte de los que he sacado hoy. Sigo haciendo trabajo, seguimos haciendo trabajo, lo estamos bañando. Lamentablemente, esta es la forma, porque tenemos más cómo hacer. No parece ciertamente un hospital, ¿no? Ni siquiera parece una cárcel. Es decir, llega a unos niveles de indignidad, de inhumanidad que son alucinantes. Por suerte tenemos a Guaidó
Por suerte Guaidó todavía sonríe, es presidente constitucional, fue emboscado por un sujeto de un programa llamado Zurda Conducta. Ese sujeto, que habla por sí mismo, por quienes le pagan, le dijo a Guaidó: vas a ir preso, pero Guaidó respondió con aplomo y con elegancia que yo aplaudo. Guaidó, ¿con cuántos plátanos vas a tratar de hacer el golpe de Estado nuevamente? Plátano que necesita la gente hoy en Venezuela que está pasando hambre. Sí. Tostones. Y la plata que te estás robando con Cico. No, te recuerdo que yo administro dinero del Estado como no estás administrando el dinero, pero te estás robando el dinero. Donde el 20 el régimen por 20 Guaidó, años. te estás robando el dinero. El ladrón es el régimen demostrado por ellos. Recuerda a Rafael Ramírez. Vas a estar preso, vas a estar preso, créemelo. ¿Que tú eres juez? ¿Qué? Yo no soy juez, tú no eres presidente tampoco. Guaidó, Guaidó, quiero que lo sepas, hermano. Un clamor del pueblo, vas a quedar preso, hermano. Un clamor del pueblo, dice. Bueno, él no es juez, pero presume de serlo. Tampoco es periodista, desde luego. No sé qué cosa es, no es un ciudadano libre, es un adulón del espadón, del dictador, ¿no? Y es un don nadie. No tiene talento, ni siquiera está a punto de tener talento, que era una frase genial de Borges que citaba Grusac. Está a punto de tener talento, este está a leguas de tenerlo, ¿no? Publicidad y luego voy a conversar con el gran Orlando Urdaneta. Creo que lo peor ha pasado ya, perdonen las imágenes tan truculentas, pero hay que mirar la catástrofe humanitaria venezolana sin la niebla conveniente de las buenas maneras y la corrección política. O sea, el mundo tiene que ver lo que están sufriendo los venezolanos para entender la urgencia de acudir a socorrerlos, de correr a ayudarlos. Les recuerdo que si quieren comer rico aquí en Miami hay que ir a La Fontana, que es un restaurante espléndido, La Fontana. También les recuerdo que el sábado 15 de junio voy a estar en la Feria del Libro de Madrid presentando esta novelita en clave de humor, Pecho Frío. 15 de junio, sábado, Feria del Libro de Madrid. Hay mucha gente que por YouTube nos ve allá en España. No sé si españoles, pero bueno, latinoamericanos. Los esperamos a todos. Regresamos con Urdaneta en 3 minutos. No nos dejen solos. Recibirlo, un grandísimo artista, muy talentoso, venezolano, Orlando Urdaneta. Un aplauso para él, por favor. Gracias, muchas gracias. Bueno, me hace muy feliz verte, Orlando, y además te veo bien, te veo cómodo en tu cuerpo, en tu piel. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Me encanta que lo notes porque así me siento. Estaba preocupado por ti. Erwin Pérez, el productor, me dijo que habías estado levemente delicado. Hubo un mal rato que tuvo que ver con un tema real de salud, pero tal vez un catarro muy fuerte y me afectó el oído, y tú sabes que cuando a uno le afecta gravemente el oído, pues el equilibrio se va por aquello ya no me acuerdo, los laberintos. Y entonces eso fue así. Y lo terrible es que se pega con el fin de semana, que andaba yo medio mareado también, ya no decía mucho en la casa, pero me sentí muy raro. Sí. Y el tercer día, cuando abro el pastillero, me voy a tomar la protectora del estómago, un omeprazol, me doy cuenta que tengo 3 días tomándome la pastilla de dormir en la mañana en vez de la protectora del estómago. Oh, no. Y entonces tomabas la pastilla. Pues dejé de tomarla y se me quitaron. El laberinto, has dicho esa palabra tan bonita, ¿no? Sí. Porque la vida es un laberinto, es un laberinto sin salida, ¿no? Sí, señor. Creo que estamos todos metidos en un laberinto. Un laberinto. Ahora, ¿le ves una salida más o menos pronto al laberinto de tu país, de Venezuela? ¿Eres optimista? ¿Sabes que yo tengo una piecita escrita, está creo que en mi Google, se llama El laberinto de los espejos? Porque no solamente es un laberinto esto, sino además que son como espejos donde nos volvemos a encontrar siempre perdidos. Siempre en la perdida nos encontramos. Mira, yo le veo una salida. Yo le veo una salida por extremos críticos, es decir, de aquí ya no puede pasar más. ¿Por qué? Bueno, vamos a compararnos con el amo. ¿Pasa esto en Cuba? No. ¿Se vive así en Cuba? No. Por eso es que Cuba se ha mantenido. Sí. Pero esto no, esto clama ante los ojos del cielo. Esto no tienes un punto, tienes un punto. En Cuba la miseria ha estado siempre mejor organizada. Claro. El miedo tiene más años, el control tiene más años. Exacto. Y aparte de eso, ahora una leve, digo, en el caso del pueblo, una leve mejoría
que viene pues de los ingresos de su colonia, que es Venezuela. Sí. ¿Cómo ves a Guaidó? ¿Te cae bien? ¿Confías en él? Me cae maravillosamente bien Guaidó, maravillosamente bien. Yo creo que el presidente Guaidó es un joven venezolano de esos que lo hacen sentir a uno muy orgulloso y muy bien de lo que viene, de lo que está por venir. Qué bueno que seas generoso con él, te felicito. Es que yo lo siento así, lo que pasa es que la gente está tan acostumbrada a la dictadura que se ha en Venezuela institucionalizado la dictadura de la palabra. ¿Cómo funciona eso? A ver, bueno, ilústrame. La dictadura de la palabra es que la gente se le olvidó lo que era la democracia, lo que era disentir, lo que era estar en un estadio, en una barra, en un restaurante, donde estaban unos señores que eran comunistas, 2 o 3 que eran copellanos, 4 adecos, un diletante que era un anarquista, y todos hablaban y todos se entendían o todos se gritaban, pero ahí no había sangre. En cambio, a este país de hoy en día, al cual además gravemente, y lo digo con toda propiedad, le han reducido la capacidad de entendimiento. Tú no conociste la Gaceta Hípica, pero la Gaceta Hípica era un librito que lo cargaban en el bolsillo los taxistas, los limpiabotas, los vendedores de periódicos, para decirte de ahí para arriba cualquiera. Un señor como tú podría cargar una Gaceta Hípica, como ese señor que estuvo aquí hoy en la imagen de Mega Horacio Medina. Son gente que era un tipo de un ingeniero, pero la barrita era así y tenías toda la historia del animal. El caballo que corría, sabías de quién era hijo, en el vientre de quién, cuánto es fangoso, cuánto corre no en los 100 metros planos, en las curvas. Todo esto estaba así codificado. Nunca la pude entender. Pero yo digo, un país que entendía la Gaceta Hípica, y ahora tú le pones un chiste y no lo entiende, y se ofenden. Entonces la dictadura de la palabra no te permite, porque se les olvidó, la democracia. Yo puedo decir lo que me dé la gana de cómo yo veo que se está comportando Guaidó. Ahora, no lo cambio por nada del mundo, ¿me entiendes? Yo tampoco. A menos que sea por el general del Comando Sur. Pero un ratico. Pero es verdad que en Venezuela, es verdad que también la cultura se ha envilecido, ¿no? Sí. Y es verdad, te lo pregunto, que hay muchos venezolanos en el exilio, presumiblemente opositores, que desean la libertad como tú y como yo, que sin embargo, para mi consternación, son muy impacientes para insultar. Enseguida. Son odiadores profesionales. Enseguida. ¿No? ¿Te insultan mucho a ti? Cómo no. Pero además los extremos son eso. Y lo otro es entonces, que es que yo casualmente hoy descubrí unas cosas viejas, porque hoy alguien publicó una lectura dramatizada que yo hice de un texto mío que está ahí, en el último cuento. Y los funerales del presidente. Que era una cosa hablando mal de unos tipos que me acompañaron en una aventura política. Y todo el mundo empezó a decir que yo estaba diciendo eso de Guaidó, cuando eso lo escribí en el 2004, y como tengo fama de pitonizo debe ser. ¡Qué disparate! Entonces, la gente además ahora, por otra parte, necesita creer desesperadamente. O sea, olvídate del pensamiento mágico. Esto es acto de fe. Juan Guaidó es un acto de fe. Entonces han hecho de Guaidó una especie de Robocop que tiene la dulzura de Simón Díaz, las caderas de Irene Sáez, la belleza de no sé quién, ¿verdad? Es Schwarzenegger y es José Gregorio Hernández. Todo eso a la vez. Y entonces tú no le puedes decir a José Gregorio Hernández que hay que tenerle paciencia. Guaidó recién está comenzando. Esto va por lo que pasó el 30 es un gravísimo error político. Probablemente la estupidez es de Leopoldo y no de Guaidó. Porque si tú tienes... Yo comparto esa sospecha. Un caballo ganador no se cambia. ¿Quién se cambia de montura a mitad de carrera? Faltaban 24 horas. Yo lo hubiera indultado una vez que el movimiento triunfara. Pero por supuesto. No antes. Pero eso hubiera sido un acto bello. No a él, no es el único preso político. Claro, pero tendría que haber indultado a todos los presos políticos ese día. Da la impresión de que él quería estar en la foto, en el lugar protagónico. I'm sorry for you, pero no te tocaba. Y cuando te tocó no hiciste lo que había que hacer, entonces no es el momento. Y cuando tú amas el país y amas la libertad y sabes que aquel es el que está llegando, quédate tranquilo. ¿Sabes qué me entristece? Y yo no soy venezolano y supongo que a ti te afectará también. Si yo una noche aquí en el programa viene un invitado y ese invitado se ensaña con Guaidó o es excesivamente insidioso contra Capriles o Borges, y yo digo, mira, Capriles puede haber cometido grandes errores políticos, pero por favor no me compares a Capriles con Maduro porque no son la misma cosa. Basta con que yo diga eso para que me digan cuánto te paga la MUT. ¿Cuánto te están pagando? ¿Cómo no? Tarifado, ¿cuánto te paga? Porque vive en el país de los tarifados.
Y es la dictadura de la palabra. La dictadura de la palabra. O sea, si no piensas como yo, no te permito que digas nada. Exacto. Porque se han vuelto unos dictadores. O sea, el que discrepa de ellos, que además muchos no saben pensar, el que no se distinguen por su clarividencia. El que discrepa de ellos ya es un vendido. De una vez. Alguien nos está pagando. Claro. De un traidor, es un sinvergüenza. Lo que tú dijiste hace poco, o sea, comenzando el programa, ponerle precio a las cabezas de esos señores. Pero yo lo veo con una serenidad y una seriedad y una pertinencia que no hay otra manera de mirarlo. Porque es como el Chapo, ¿o no? Pero por favor, además, ¿tú sabes cuántos mercenarios hay en Europa que harían un team, se vendrían 10 muchachos de esos a cobrar sus $2 millones? Y bueno, es que estos nos engañaron y no le habían cortado la cabeza a ellos, sino pagamos 2 cabezas por una, pero no importa. Claro. Ese no es el tema. Claro, pero yo digo, si al Chapo le ponen un precio, lo buscan, lo capturan y lo extraditan, hay que hacer lo mismo con estos. Igualito. Porque además eso los va a mover. Pero ¿sabes qué? Hay que volver al bar que tú describías, de los adecos y los copellanos y los comunistas y los socialistas. Y eran todos adversarios ideológicos, pero no eran enemigos entre matanzas. No, además después cualquiera de ellos leía un poema, porque eran poetas, escritores y todo. Y tú me decías, oye, qué bueno el poeta fulano, qué bueno su poema, su cosa. ¿Me entiendes? De hecho, casi entre todos se llamaban poeta para acá, poeta para allá. Sí. Y era un país donde las discusiones políticas eran rudas, además tipos muy inteligentes, ¿no? En ese bar del futuro, no sé si estaremos tú o yo, pero habrá también contertulios chavistas, quiero decir, cuando caiga la dictadura. ¿El chavismo va a ser un partido en Venezuela como es el peronismo en Argentina? Yo creo que es muy distinto lo que sembró Perón de lo que sembró Chávez. ¿Por qué? Porque Chávez no fue una corriente, Chávez no fue un sentimiento, mucho más hizo Pérez Jiménez, que además dejó una obra maravillosa. Chávez no, Chávez es un SIDA político que atravesó nuestra historia en malhadada hora, pero no deja nada. En cuanto a estos personajes que tú me preguntas, mira, yo he hablado siempre de reencuentro, no de reconciliación, de reencuentro. La reconciliación es otro tema y eso pasa por tribunales y por un montón de cosas. Pero ¿sabes qué me pasa con ellos? Que es que yo los pienso, amigos que conozco, intelectuales, pintores. Digo, yo no me puedo sentar con él, pero es por imbécil. Porque el que se comió eso y se lo sigue comiendo hoy, claro, puede ser un bandido, un ladrón que se está beneficiando de eso. Pero hay muchos imbéciles. Si no es tácitamente estúpido. ¿Me entiendes? O sea, cuando tú ves a Zapatero, ¿verdad? Tú lo ves y tú sabes perfectamente que es un gilipollas suma con suma. Gilipollas suma con suma. Entonces, estos tipos igual. Quédate un ratito más, es un deleite conversar contigo. Urdaneta es un artista y el artista es un hombre libre y se nota que es un hombre libre, ¿verdad? Va a hacer una exposición de sus cuadros este jueves, luego nos dirá a dónde, a qué hora, en fin, y el 3 de junio va a estar relanzando este libro fantástico de relatos, los funerales del presidente. Un aplauso para Urdaneta. Muchas gracias. Sí, Zapatero. Por favor. Por eso tú dices, ¿cómo pasó este tipo? Tú dices, ¿cómo pasó Maduro? Porque eso sí es un país, ¿me entiendes? Es un país en serio. Y se coló Zapatero. ¿Estamos en el aire o estamos en publicidad? No, en serio. Pero dije, vamos a la publicidad y ya regresamos. Pobrecito, yo hablando mal de Zapatero, qué vergüenza. Planeta. Orlando, un tema que siempre provoca grandes debates, ardorosos debates, es si se justifica usar la fuerza militar por parte de naciones extranjeras para ir a liberar a tu país, a Venezuela, de esa dictadura que lo oprime, ¿no? Entonces, alguna gente piensa, me incluyo, que sí se justifica, pero mucha otra gente, sobre todo en América Latina, presidentes, cancilleres, se opone terminantemente al uso de la fuerza y dice que el remedio sería peor que la enfermedad. ¿Qué piensas tú? Bueno, primero que nada, cuando los que defienden lo del remedio peor que la enfermedad hablan de una nueva Crimea. Una nueva Crimea es imposible en el caso específico de Venezuela. Pero sí definitivamente una salida con una fuerza superior
le hace una fuerza extranjera de gran tamaño, de gran volumen, hoy en día, además con las posibilidades que hay de que esa fuerza sea integrada por Brasil, Colombia y los Estados Unidos de Norteamérica como mínimo, a menos que se quiera invitar el presidente de Chile, fue el que dijo que venía con la Fuerza Aérea. Piñera. Bueno, bienvenidos. Todos son bienvenidos, claro. Pero esos personajes que no quieren la fuerza militar interviniendo en Venezuela son, una parte, tienen esa izquierda trasnochada del odio visceral contra todo lo que sea yanqui, contra todo lo que sea gringo. Cierto. Básico. Sí. Y por otra parte, es una hipocresía política de marca mayor. Sí. Es una hipocresía que raya en el descaro. Porque lo que está pasando en Venezuela ameritaría, ¿para qué tenemos todos estos aparaticos? Entonces resulta que tú sabes qué está ocurriendo en Venezuela, no te lo contaron, no te lo dijeron, ni hay una foto borrosa, no tienes un video de 2 hombres atacando a 3 niños, golpeándolos salvajemente en un acto de sadismo con todos los componentes, con narrador, asusador, golpeador, verdugo, todo. Y entonces la gente dice, bueno, pero es que se va a ver feo si una fuerza extranjera interviene. Sí. Es una estupidez. ¿Por qué no lo hace el país? Bueno, porque ya está visto que no lo van a hacer. Ya está visto que los militares son, como yo los llamé una vez, y así se van a quedar, y así se van a ir de la historia de Venezuela. Tú imagínate cuando se escriba la historia y se diga, el ejército libertador, forjador de libertades, que acompañó a Simón Bolívar por liberar 5 naciones y a dejarlas viviendo en paz, terminó siendo una cueva de ratas que fueron sacados de ahí. Eso es triste. Qué bien lo has descrito, una cueva de ratas, un nido de víboras. Total, ¿no? Total. Siendo incluso que las ratas y las víboras, por favor, merecen un respeto que estos no. Las ratas, además, dígame, las que trabajan en los laboratorios, tienen un trabajo digno. Sí, ¿no es cierto? Claro. Ahora, dicho eso, ¿qué gana Trump entrando militarmente en Venezuela y liberándola? ¿Con qué argumento tratarías de convencerlo? Bueno, está el famoso tema de la geopolítica, porque tú sabes que los vicios son los mismos, pero el hombre cada día consigue nuevos nombres para ciertas cosas. Sí. Entonces ahora es la geopolítica, si me conviene hacerlo o no me conviene hacerlo. Tú hiciste una perfecta descripción de cómo se va a comportar China, como Rusia y punto. Trump, yo creo que él estuvo mucho más propenso a hacer esto y de pronto se sintió que no le vio lo que llamamos nosotros tabaco en la vejiga a los muchachos. Y se equivocaron y se tiraron un día antes y dijo, no, ya va. ¿Entiendes? Con locos ni a misa porque saludan a la entrada. Sí, se frenó porque lo frenaron. Lo frenaron. Sí. Pero este es un tema de humanidad. Sí. Es un tema de compasión humana. Esto es un tema de que les guste o no les guste, me quieran o no me quieran allí, yo tengo que entrar allí. Sí. Los defensores erróneos de la tesis el remedio sería peor que la enfermedad suelen decir, no, pero Venezuela no es Panamá. Panamá, el año 89, cuando entró Bush papá, era un país chiquitito, tenía un ejército pequeñito. En Venezuela hay un ejército colosal que plantaría cara a los invasores y sería una guerra tremenda de nunca terminar. Es muy fácil entrar, pero de ahí no sales más. ¿Tú de verdad crees que el ejército venezolano daría batalla contra el ejército? Yo me remito a la Avenida Bolívar el día que explotó el petardito ese en el aire. Claro. O sea, multiplica eso por un ejército en todo el país. Claro. Y después estos pobres mal alimentados, los desnutridos de la franelita roja y los fusiles viejos que están todos descargados. Los además. Milicianos, fusiles de madera. No, por Dios. Una cosa patética. Yo un día hice una cosa que decía, surrender, aprendan a decirlo. I surrender. Yo me rindo. Sí, no les vayan a disparar. Por eso. Sí. O sea, probablemente los propios soldados y milicianos serían quienes más vivamente aclamarían a las tropas libertadoras, ¿no? Yo creo que esa gente, cuando vea de verdad una salida, cuando vea que ya no se tiene que arrodillar por una franelita, por una gorra, por una bolsita de comida, va a ser infinitamente feliz, porque esos son otros secuestrados, ¿me entiendes? Esos son secuestrados por el estómago. Sí.
Entonces están los secuestrados por el estómago, están los secuestrados por la jerarquía, están los secuestrados. Cuando toda esa gente se vea libre, bueno, ya lo vimos el ratico, para muestra lo que se produjo en la mañana del 30. Sí. ¿Y por qué crees que esa mañana otro secuestrado, que es el general Padrino, que había prometido su adhesión al movimiento libertador de Guaidó y Leopoldo López, por qué se frenó o se acobardó? Bueno, primero que nada, él es un impresentable, es un ser que no tiene moral, no tiene ética, no tiene palabra. Sí. Los Estados Unidos cometieron realmente un acto de candor que solamente Estados Unidos comete, de sentarse a negociar con esos truanes y pretender que eso se iba a cumplir, que ellos iban a ser fieles a su palabra. Creer en su palabra. Claro. Pero además, acuérdate que el régimen tiene unos personajes como Padrino, por ejemplo. De Padrino tiene el régimen unos videos y unas fotografías terribles. Porque acuérdate que todos tienen esqueletos en su closet, pero este tiene esqueletos masculinos y femeninos que también se han montado en su cama con su señora. Entonces imagínate los videos que tiene que haber. Claro. Y además eso lo sabe todo el mundo. Yo no sé por qué lo oculta eso. O si eso fue lo que lo hizo frenarse. O sea, tiene una orgía de esqueletos en el closet. Claro, ¿me entiendes? Entonces, claro, le dirán, mira, te vamos a enseñar esta foto, te vamos a enseñar esta otra. Bueno, entonces, claro, lo tienen chantajeado. Y para eso son expertos los espías cubanos. Eso es, pero pura inteligencia cubana. Claro. O sea que no te sorprendió del todo que Padrino deshonrase su palabra. Me sorprendió fue cuando supe que él era el involucrado. ¿Me entiendes? Porque ese plan tuvo dos grandes gafas. Una fue lo que hicieron los muchachos, lo que se dejó hacer Guaidó. Porque él es mi líder, el otro no. Lo que se dejó hacer Guaidó y lo que sabíamos que haría un tipo como Padrino. Cuando yo vi esa otra parte, digo, bueno, mira, esta otra media naranja, yo no la había calculado. Pero ahora entiendo qué fue lo que pasó. Yo estuve el fin de semana en Bogotá en la Feria del Libro y entonces escuché muchas opiniones de periodistas, columnistas, políticos, gente que tiene poder allá y gente que es amiga nuestra, ¿no? Uribistas. O sea, no son ellos chavistas ni sospechosos de serlo. Pero casi todos, y eso me dejó un poco descorazonado, casi todos me decían, Estados Unidos no debe entrar. Yo les decía, pero puede entrar y salir en 3 días, puede entrar y salir en 3 horas, como hizo con Bin Laden en Pakistán. Nadie dice que se queden ahí 3 años. No. Me decían, no, si Estados Unidos entra, no sale más de allí. ¿Será eso verdad? Eso no es cierto. Yo también creo que no lo es. Eso es absolutamente falso. Eso es absolutamente improbable. Porque no creo que tengamos tanta suerte los venezolanos. Eres un genio. Regresamos. I am a proud American citizen. Eres un genio. Claro, es que en realidad, y aunque nos odien luego por las redes sociales, Venezuela pronto va a tener una moneda única y va a ser el dólar. Ya está. ¿No? Pero maravilloso. Sí. Es que esa frase tuya es publicidad y seguimos con Urdaneta, pero vamos ahora sí a la publicidad, por favor. Porque un aplauso. Que hablar de una persona que no queremos ver. El gran Orlando Urdaneta, que es un artista y que como artista hace cosas distintas, raras, pinta, escribe, hace reír, es un artista muy completo, porque es un artista muy valiente. Entonces, comencemos con tu exposición pictórica. Este jueves hay una exposición de jueves a las 7 de la noche en la galería Wynwood Arts, que es eso queda en la 36 del Doral con la 87. Con la 87. Estupendo. En el 5º piso, eso es una Interbrokers, es la sede, pero Wynwood Arts la presenta. Doral, 36 con 87, la curaduría de Edgar Gutiérrez. Es muy fácil porque está la 36. No sé si tú frecuentas Doral, sí, pero yo lo llamo el mausoleo. Hay una cosa de Trump de mármol con unas letras doradas. Que yo siempre no sé por qué él hizo esa cosa vivo. Eso no se le hace a la gente, no. En todo el frente está. Allí. O sea que este jueves a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Se llama Garabatos Interiores. Me gusta. Sí. ¿Y son garabatos? Es que todo empezó con unos garabatos, porque hay una parte de la obra que yo la empecé
una noche de soledad en Costa Rica, recién llegado, con toda la casa, lo que cargaba, que eran unas cajas de cartón, en la sala, lluvia terrible y fastidiado. Yo me había empezado a agarrar los crayoncitos esos que le dan a los niños de los restaurantes. Y entonces los cargaba ahí y de repente veo que las cajas, cuando toco el cartón corrugado, le paso un lápiz y veo que hace unas líneas perfectas. Digo, bueno, aquí hay casi cinetismo. Y empecé a hacer rayas y tal, y después le hice arriba unos garabatos y se fueron convirtiendo en obras, y así arranqué. Y entonces se lo empecé a enseñar a algunos amigos. Oye, eso está muy bueno y tal. Y ahora ya entré en cosas más serias, volví a hacer telas con acrílico. ¿Y lo haces regularmente? ¿Lo haces todos los días? Tan regularmente que desde que me comprometí a la exposición terminé alquilándome un estudio por allá arriba. ¡Qué bueno! Sí. Además que me encierro ahí, soy tan feliz. Te procura felicidad, te hace bien. Me hace tan inmensamente feliz, que es una cosa que así como me gusta escribir, a veces tengo que obligarme a hacerme el tiempo para escribir, porque lo que quiero es pintar y pintar y pintar. ¿Tú sospechabas que había un pintor en ti o esto te ha venido a sorprender? Es muy curioso. Yo un día, con mucho miedo, en una exposición de Jacobo Borges, le digo que yo quisiera pintar. Y Jacobo me dice, pues eso es muy fácil, yo te hago pintor en hora y media. Y el hombre se ofendió. Yo creí que se había puesto bravo. No, es en serio. Sí. Tú eres artista. Yo lo que tengo ahora es que cambiarte la palabra, el movimiento y todo por el trazo, la línea, el color, la cosa. Y empiezo a hacer cosas. Un amigo mío, que fue con quien trabajé mucho en su taller, Eugenio Espinosa, va a mi casa y ve un mural que yo estaba haciendo. Que yo una vez, no me acuerdo a quién le comenté, que quería hacer un mural a mi niña que nacía, Oriana, que ahora tiene 22 años. Y me dice, me acuerdo que me dijo, prueba con placa. Te puedes descubrir que placa es una cosa que pues le echas agua y la lava. Entonces, qué confianza tenía en mí que me dio probar con placa. Mi gran examen fue decirle al maestro Zapata que yo pintaba. Yo hacía un programa de radio con él todos los días. Y digo, ¿qué irá a decir? Que porque yo ando con él ahora pinto. Sí. Con mucho miedo, porque era inevitable, porque el lunes iba a estar en el Círculo de Dibujo, en el Museo de Sofía. Y dije, bueno, él va a ir el lunes y me va a ver ahí, yo se lo digo hoy. Le dije, maestro, tengo que hablar con usted. ¿Qué pasó? Usted sabe que yo estoy pintando. Y yo, sí. ¿Usted lo sabía? ¿Tú no lo sabías? Yo, Orlando, tú, años que tengo contigo y tú estás rayando siempre cuando hacemos los programas. Además, a veces recoge esos papeles, los tiras en la basura. A mí me da dolor ver lo que estás tirando en la basura. O sea, que él lo había advertido antes que tú. Pero hace mucho rato. Qué bueno, qué bueno. Porque además eso es bueno para tu espíritu, para tu salud, para curarnos de todos los pesares de la política. La política es un veneno. Terrible. Yo encontré allí esta nueva fórmula contigo, porque además que me place mucho y me es muy grato y me encanta, y a nombre de Venezuela tú sabes que te adoramos. Gracias, y te lo agradecemos 3 veces, gracias. Pero es que encontré que yo tenía algo que hacer, que ya hice lo otro, la lucha, la cosa dura y tal, que era cuidar y ocuparme de la gran víctima de todo este horror, que es la gente. Sí. Y que si todos estamos todo el día y no hay uno que le pase una mano, que le ponga un pañito tibio, que le dé un bálsamo. Sí. El arte es una sanación. Ah, qué maravilla. Un cuadro te cura un poco, totalmente. ¿No? Un libro como este que vas a presentar el 3 de junio, también, ¿cierto? Gracias. También. 3 de junio. Yo creo, 3 de junio. ¿3 cae el lunes o domingo? Es un lunes. Es un lunes, sí. Yo me he sentido tan feliz haciendo eso, te lo juro. Es un bálsamo a mi espíritu. Lo entiendo tanto, lo entiendo tanto. Y creo que el arte es todavía más urgente cuando la política es peor. Sí, ¿no? Cuanto más te agrede la política, más tienes que refugiarse en el arte. ¿No crees? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Porque al final del día ni tú ni yo podemos cambiar nada del mundo de la política. Absolutamente nada. ¿Qué? Pero si tú a la gente la haces reír 2 minutos, ya eso es mucho. Si tú a la gente la dejas viajar a través de una tela, digo, oye, ya hiciste bastante. Absolutamente, es una contribución. Estás mejorando el mundo, aunque no lo parezca, lo estás mejorando un poquito, ¿no? Así espero. Y cuéntanos de los funerales del presidente. Me gusta el título, me gusta la portada. Pues tú sabes que esa fue una fantasía que escribí yo en vida del muñeco de cera. Yo escribí esta historia de el dictador que se muere
sorpresivamente se murió, no se sabía, no estuvo enfermo ni nada. Porque él se creía inmortal. Claro, entonces tienen que salir corriendo a prepararle, por un lado, un mausoleo, pero ahora enterrarlo. Y entonces la cosa empieza, la narración empieza cuando todo el pueblo va a despedir al hombre en aquel cementerio viejo que era bello, cosa que pasó de verdad. El cementerio general del sur era hermoso como los viejos cementerios. Sí. Lo que había ahí en ángeles y arcángeles y victorias de Samotracia, imágenes de la Virgen, eso lo reventaron todo y lo echaron a perder. ¿Qué pasa? Que cuando el hombre está llegando al cementerio, llueve. Y entonces no hay cómo pasar. Entonces imagínate tú que el cortejo fúnebre se convierte en una hilera de uno en fondo. Wow. Solo pasaba una persona, fíjate el largo de aquello. Wow. Y la urna iba, y la urna goteaba sangre, wow. Y los perros de la policía iban lamiendo la sangre, bien formados, en correcta formación detrás del féretro. Una película, veo terrible. Una película. Tú sabes que yo creo que es una película. Quisiera hacer una película, porque claro, más arriba pasan muchas cosas y te empiezas a encontrar los perros reventados, volteados para arriba así, hinchados, muertos, todos. Envenenados. Pareciera. Claro. Y entonces esto lo van llevando dos personajes, dos terroristas que tienen que sabotear el funeral. El funeral, mientras está el Estado en una colina construyendo una mega obra con columnas dóricas y corintias y una gran boina de acrílico rojo que se iba a iluminar en el cielo de la ciudad todas las noches. Y entonces ahí, bueno, pasan miles de cosas como que oscurece 2 veces. Y entonces llega un momento en que hay un rellano donde hay una especie de reposo, y entonces ahí se empieza a armar no había comida, entonces empiezan a aparecer vendedores de tequeñitos, de empanaditas, de cachapas, tipos que alquilaban celulares, tipos que te cargan el celular por 10 bolívares, y se forma ese arroz con mango, y después continúan hacia el lugar donde lo van a poner, y entonces la urna nunca dejó de botar sangre. ¿Y la urna contiene de veras los restos del dictador? Tienes que leerlo, claro. Pero cuando se empieza a llenar aquel pozo de sangre, empiezan a pasar cosas tan raras. Claro. Entonces hay una líder que era una vieja oxigenada, gorda, que ve la cosa y se empieza a echar en las piernas y dice, esta vaina cura la celulitis, y se empieza a echar sangre en las piernas y empieza la gente a robarse frasquitos de sangre. ¡Qué delirio! ¡Qué maravilla! ¡Qué fiebre eso! Y es ficción, pero por otro lado, en la Venezuela de hoy... Por favor, es lo que te iba a decir. Sería creíble. Infinitamente más serio que lo que fue de verdad el funeral del Y cuando has dicho el muñeco de cera es evidentemente... El cerumen de la montaña. Claro, ahí todavía no lo llamo así. Ahí todavía no lo llamo así, porque no había nada de eso, estaba vivo. Claro. De hecho, ese libro se vendió como droga. La gente llegaba a los libros y dice, ¿usted por casualidad tiene el libro? Todo clandestino todo por abajo. Así era. Porque el muñeco de cera estaba vivo. Sí, o sea que esto lo has escrito ¿hace cuánto? 10 años, más. No, desde 2004. Por lo menos sí, 15 años. Un poco más. 15 años. Sí. Qué maravilla. Lunes 3 de junio, ¿dónde? ¿Dónde lo vas a ver? Eso es en la Books and Books. Books and Books de Coral Gables. Sí, eso decía a las 6. ¿A qué hora se bautiza? Sí. ¿Se presenta 6, 7 de la tarde. La hora que ponga Jaime, esa es la hora. Pero fenomenal. Sí. O sea, exposición esta semana y presentación de los funerales del presidente el lunes 3 de junio en Books and Books al final de la tarde. Te veo bien. Estoy bien, estoy muy feliz. Sí. Qué bueno, qué bueno. De todas las veces que te he visitado, creo que hoy estás mejor que nunca. Me siento mejor. Porque estás pintando y estás escribiendo o reescribiendo. Sí. ¿Tienes algún proyecto literario o de memorias? Estoy trabajando en algo que tal vez termine siendo la historia del 11 de abril. ¿Ah, sí? O sea, ¿cómo llegué yo, a integrar ese grupo del fallido golpe de Estado? Pues yo no dejes de contarlo, por favor. Sí. Además, cuando lo has dicho, casi ha habido un apagón. ¿Te has dado cuenta? Sí, estoy impresionado. ¿Te has dado cuenta? Me impresioné. Ese es el cerumen de la montaña. El cerumen de la montaña. No, tú sabes que es una historia que tengo yo con Lee Strasberg. ¿Ah, sí? Con la Academia de Arte Dramático. Sí, yo estudiaba allá y entonces me dicen,
que yo iba a dirigir a unos muchachos, pero de esos ejercicios que hacíamos los alumnos. Entonces me dice, una compañerita china me dice, ven, vamos a ver si te gusta este salón de los viejos que lo usan poco. Y me lleva arriba y ella llega y sube las... Como que él sí, él a veces me hace esa broma y me baja las luces. Digo, súbela. Entonces la sube. Y yo no le digo nada, pero mentalmente digo, si de verdad estás haciendo eso, yo quiero que me lo hagas así. Y hace así, digo, oh my God. Wow. Entonces ahorita me acordé fue de él. Wow. Sí. O sea, ¿crees que hay una vida después de todo esto? Yo no sé. Lo que pasa es que sería lindo, ¿no? Divino, dependiendo, ¿no? Pero ser otras personas, otras identidades. Claro, pero acordándose de quién fuiste, sería muy gracioso. Claro. ¿Entiendes? Porque te las sabrías todas, dirías, no, eso no va a pasar porque tal cosa, tal cosa, pero tú lo sabes ya. Claro. Eso puede ser. Yo no sé si hay otra vida, pero siento que gente como tú o como yo, creo que va a llegar muy bien recomendada. Un gran aplauso para Urdaneta. Gracias, Orlando. Gracias. Ha sido un programa memorable, de verdad. Gracias. Profundamente agradecido. O sea, tomen nota, este jueves, que viene siendo 9 de mayo, a las 7 de la tarde en la Galería Wynwood en el Doral. Sí. Y luego el lunes 3 de junio en Books on Books de Coral Gables, los funerales del presidente. El gran Urdaneta, inmortal ya. Un aplauso para él. Ya volvemos. De vuelta al programa. Bueno, hoy al final de la tarde, primeras horas de la noche en Caracas, el matón Diosdado Cabello llamó traidores a algunos diputados que apoyaron a Guaidó y a Leopoldo López el pasado 30 de abril. Debo informar que ya hay tres diputados más que participaron activamente, fueron identificados en los videos. En cualquier momento estaremos recibiendo, no hoy, estaremos recibiendo las solicitudes del Tribunal Supremo de Justicia y pudiera pensar la derecha que estamos mamando gallo que... El Cabello y el meretricio, el burdel ese que él preside, van a acusar a algunos diputados, Ramos, Florido, Blanco, de Gracia, Calzadilla, de traición a la patria nada menos por apoyar al presidente constitucional Guaidó, y van a, por supuesto, tratar de meterlos en un calabozo. Y quiero pedir ante esta honorable Asamblea Nacional Constituyente que sea levantada, mejor dicho, que sea allanada la inmunidad parlamentaria de los ciudadanos Edgar José Zambrano Ramírez, Luis Germán Florido Barreto, ciudadano Henry Ramos Aluc, ciudadano Richard José Blanco Delgado, ciudadana Marianela Magallanes López, ciudadano José Simón Calzadilla Peraza, ciudadano Américo Giuseppe de Gracia Beltri, titular de la cédula de identidad 5.339.752. Los constituyentes que estén de acuerdo, aprobado. Qué espectáculo indecente, grotesco, ¿no? Es el verdugo al pie de la guillotina y el verdugo presuroso por decapitar a los que desafían su poder, ¿no? Desde la Asamblea Nacional Legítima se defendía los fueros de esos diputados. Acuerda, primero, rechazar categóricamente y en todos sus términos el pretendido fallo que busca comprometer la responsabilidad del diputado Edgar José Zambrano Ramírez, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, por cuanto de conformidad con el estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución, los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia son ilegítimos, salvo los magistrados designados por esta Asamblea Nacional en la sesión de fecha 21 de julio de 2017. Asimismo, desconocer cualesquiera actos de los órganos del poder público que pretendan violar la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional. Bueno, una encuesta de Mega Análisis, yo no sé si esta encuestadora es seria o es confiable, ¿no? Sostiene que la popularidad del presidente Guaidó ha caído. Yo no lo creo, pero cumplo con dar la noticia.
Según el más reciente estudio de la firma Megaanálisis, la aprobación de Juan Guaidó ha bajado a 50% de 84% que tenía en enero, cuando asumió la presidencia interina. Hechos como el fracasado levantamiento del 30 de abril y varias manifestaciones violentas pero infructuosas hacen que algunos se pregunten si Guaidó puede poner fin a 20 años de gobierno socialista. Ya tiene 3 meses, chico, y no se le ve queso a la tostada. Debía de ser ¿cómo se llama? De un trabajo más efectivo, pues. Tú pones la semilla y tienes que cultivarla para que pueda crecer fuerte. Ese es el trabajo de tanto de Juan Guaidó como los venezolanos. El descontento es realmente porque la gente piensa que es de hoy para mañana. No se ve el queso en la tostada, dice el señor, ¿no? El problema, querido amigo, es que no hay leche para hacer el queso. Y a la vaca que daba la leche para hacer el queso que usted añora en su tostada, se la han comido los ladrones chavistas. Tampoco está la vaca. Entonces no le pida a Guaidó que haga milagros. Para que usted vuelva a tener queso en su tostada, habrá que tener las vacas que se comieron los chavistas, ¿no? O sea que yo defiendo a Guaidó porque me parece que está haciendo un trabajo realmente admirable. Aquí está nuestro presidente constitucional Guaidó. Hecho todo lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Hoy estamos diciendo que lo que le falta por hacer, en este caso la Fuerza Armada, algunos de los empleados públicos que venzan el miedo y terminan de hacerlo, y soy muy optimista que estamos muy cerca de lograr el cambio en Venezuela. Comparto el optimismo del presidente Guaidó. Hoy no dejaron entrar a la prensa independiente a la Asamblea Nacional Legítima. Así se encuentran los alrededores de la Asamblea Nacional, justamente en la esquina de San Pedro. Están los trabajadores de la prensa, los periodistas y camarógrafos, luego de que la Guardia Nacional impidiera el acceso al Palacio Federal Legislativo para dar cobertura a la sesión ordinaria pautada para las 10 de la mañana de este martes acá en Caracas. Ven ustedes cómo los periodistas y los camarógrafos están del otro lado. Esos pobres monigotes uniformados, que son los guardias al servicio de la dictadura, habían formado un cordón humano para impedir que 15 o 20 periodistas independientes cubrieran la sesión del Parlamento Legítimo. De la Guardia Nacional Bolivariana están impidiendo el acceso a los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, para hacer la cobertura total de esta sesión. Dentro del Parlamento se encuentra el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y a las afueras, donde nos encontramos, siendo impedidos por estos efectivos de la Guardia Nacional, también hay militantes del oficialismo. El diputado Pileri, mi respeto, señor diputado, dijo algo que caló muy hondo en mí. Dijo, necesitamos la ayuda de la comunidad internacional, los venezolanos solos no podemos. En el primer punto del orden del día se ratifica que no solamente la fracción 16 de julio durante 12 semanas consecutivas, sino también María Corina, Antonio Ledesma, Soy Venezuela y el pueblo de Venezuela, 9 de cada 10 venezolanos han tenido la razón. Hoy se ratifica y se admite que no podemos solos y que necesitamos ayuda internacional. Hoy lo ratifica. Claro, cuánta razón tiene el diputado Pileri. En las calles, no muy lejos de la Asamblea, algunos matones asalariados del chavismo trataban de arredrar o intimidar a una reportera. Y la verdad es que parecían perros rabiosos con ganas de morder. Pueblo, venden al pueblo, son unos vendidos, no lo queremos, porque nosotros el gobierno, el dictador que no es un dictador, Maduro no es dictador, nosotros votamos por él y queremos la lucha con él. Están un poco agrediéndolos incluso, diciéndoles... No estamos agrediendo a nadie, deje la mentira, ¿no? Deje la mentira. Aquí hay un pueblo digno, patriota, que defenderemos, si fuera necesario con nuestra vida, la dignidad de un pueblo que nos negamos a rendirnos y no dejaremos que aniquilen el legado de nuestro gigante Hugo Chávez. Necesita un calmante, un sedante, o sea, no por mucho gritar tiene usted la razón, jovencito, no por mucho gritar tiene la razón. Esto se ha convertido en un concierto de toses. Regresamos después de la pausa, ya volvemos. Mucho trabajo, ¿ah?
las imágenes escalofriantes, espeluznantes de un militar venezolano torturando a 3 jóvenes con los rostros cubiertos. Yo les prometí que averiguaría su nombre, su identidad. Mi equipo ha hecho un trabajo formidable. Aquí tenemos las fotos del torturador, del indecente, repugnante torturador. Este es el torturador. Este es el miserable, el cobarde que golpea por la espalda a opositores a la dictadura. No vayan tan rápido. Es el sargento aeronáutico José Tomás. Por supuesto, sí, tiene una familia. Esa es su familia. Esa familia quizás estaba orgullosa de él hasta hoy. Hoy, martes 7 de mayo, el sargento torturador, maléfico, cruel, desalmado José Tomás pasa a la historia, no sé si universal, pero sí venezolana, de la infamia, de la vergüenza. Otra foto del torturador José Tomás. Tiene familia, miren ustedes. Tiene mujer, tiene una hijita. Este es su lado A, ¿no? Allí parece una buena persona. Desgraciadamente oculta sus secretos más ruines. No es una buena persona. Es un miserable, es un torturador, es un cobarde repugnante, despreciable. Sargento José Tomás, ha pasado usted a la historia venezolana de la infamia. Su familia y sus amigos sentirán vergüenza de usted, Sargento José Tomás. Ya volvemos. El apellido del sargento torturador es José Tomás Ortega. José Tomás Ortega. Mañana vamos a poner de nuevo sus fotos. Y gracias a Carla Martí, que vino desde Santiago de Chile. Te queremos mucho. Gracias. Chao. Hasta mañana.